Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues aquí, Joaquín, confinado, leyendo, escribiendo y asustándome de lo que voy viendo en las noticias. Estuve oyendo con mucho cuidado. Con mucho cuidado la muy cauta y muy inteligente conversación que tuvo contigo Carlos Salazar, que pues es un hombre muy ecuánime y muy equilibrado, y es muy cuidadoso con lo que dice, pero lo que está reflejando esta reunión que ellos tuvieron con el presidente, pues es que hay un desentendimiento fundamental respecto de las características de la crisis que estamos enfrentando, ahora la crisis económica, y de la manera de atenuarla, porque aquí de lo que se trata es de atenuarla. Y me da la impresión de que el presidente está yendo por un camino sobre unas bases que me parece que se van a demostrar falsas, como por ejemplo esto que dice Carlos Salazar, de que lo han convencido de que la recaudación fiscal no se va a caer y por tanto el dinero del que va a disponer el gobierno no se va a caer tampoco. Esto es imposible pensarlo en una economía que, bueno, el pronóstico más optimista que hay, que no le gusta al presidente, es el de la Secretaría de Hacienda, que dice que la economía mexicana va a decrecer casi 4 puntos, 3.9%. Sí. Bueno, pero hay pronósticos que dicen que la economía mexicana va a decrecer 8%. Y hay otros que dicen que en el trimestre que viene va a decrecer 30%. Entonces, ¿cómo pensar que los ingresos fiscales van a mantenerse iguales si está suspendida una parte tan sustantiva de la actividad económica? Simplemente no suma, no puedo creer que esa sea realmente la razón del presidente. Desconozco cuál es. En todo caso, Joaquín, yo lo que sí leí con mucho cuidado y atención fue una reflexión muy rápida, pero muy inteligente que hizo Paul Krugman. Ni siquiera la publicó en un diario, la publicó en tweet. Primero hizo un hilo en su Twitter y luego lo recogió en una pequeña reflexión que puso también en Twitter. Y yo creo que es interesante lo que dice Krugman y nos puede ayudar a pensar nuestra propia situación. Él empieza por decir, a ver, hay dos economías. En una pandemia como la que estamos, en una emergencia en la que la gente no debe salir, no debe tener contacto, hay dos economías, dice él, por ponerlo simple. La economía esencial, que es imposible que no siga trabajando al costo que sea, como por ejemplo la economía que tiene que ver con la electricidad, con la comida, con la seguridad pública, con la salud. Y hay otra... A ver, se me está yendo, no esencial. Héctor, a ver si conseguimos otra línea para marcarte, porque se está cortando y cortando y cortando. Permíteme un momento, sí, te volvemos a marcar. Recupero el doctor Héctor Aguilar Camín. Me decías, doctor, que había recuperado el texto de un personaje cuyo nombre no se alcanzó a entender. Sí. Es Paul Krugman. Es el premio Nobel de Economía que publica en el New York Times. Sí. Hizo en su cuenta de Twitter una reflexión muy interesante y muy rápida, en el sentido siguiente, cuya esencia es la siguiente. En esta crisis, es una crisis distinta, es una crisis de las que hemos tenido, porque no es una crisis que necesita, digamos, que echarle dinero a los equilibrios financieros, también echarle dinero a la demanda, evitar la recesión, sino lo que necesita esta crisis es tratar de poner la economía lo más que se pueda en una especie de estado de coma, para que se haga el menos daño posible mientras pasa la enfermedad. Y la manera de poner a la economía en el estado de coma para que se haga el menos daño posible con la enfermedad es mandando dinero directo, no a la gente que va a conservar sus ingresos, que no va a perder el empleo y no va a dejar de tener ingresos, sino justamente a la gente que va a perder el empleo,
que va a perder el ingreso y a la empresa que va a perder a sus consumidores, a sus clientes y a sus trabajadores, de manera que cuando termine la enfermedad, esos trabajadores sin empleo y van a ser una nulidad económicamente, van a haber dejado de existir, y en el ciclo de la recuperación económica les va a costar muchísimo más trabajo volver a la vida. Entonces, el asunto central en lo que este diagnóstico difiere del presidente López Obrador es que el presidente López Obrador está preocupado fundamentalmente por gente que no va a perder su ingreso, porque es la gente que está recibiendo ya del gobierno federal las cantidades que reciba por los programas sociales. Esa es la gente que le preocupa más al presidente. Sí. Pero la gente que le debería preocupar más a la economía, al presidente y al país, es la que está realmente, la que va a dejar de tener un ingreso y la que va a tener una fuente de trabajo y una fuente de actividad empresarial. Esa es la economía que hay que rescatar en la medida de lo posible para que durante la enfermedad no se autodestruya, no se desbarate por completo, y cuando pase la pandemia, porque en efecto va a pasar, estén en condiciones de volver a la normalidad más rápido, con menos costos para todo el mundo y desde luego para esos trabajadores y para esas empresas. Y esta diferencia de enfoque, que me parece que es la que está reflejando la muy sensata y muy lúcida voz de Carlos Salazar, es el gran, yo creo, la gran diferencia de análisis que hay entre el gobierno y los empresarios y los expertos y Paul Krugman, y es que el gobierno quiere conservar la seguridad de sus clientelas en lugar de hacer el esfuerzo fiscal de aliviar a los que van a perder ingresos y van a perder capacidad de producción. De manera que sí es una diferencia enorme de visión, y a mí me parece que esta reacción tardía del gobierno para atacar con prontitud a quienes y ayudar a lidiar con prontitud a quienes están perdiendo su ingreso, probablemente su empleo y seguramente su empresa pequeña, mediana, chica, digamos, va a costar muy caro. Un mes de retraso en esto cuesta muy caro, porque va a destruir mucho más de lo que podría haberse evitado si se atiende con claridad esos objetivos, pero parece no estar en la cabeza del gobierno. En la cabeza del gobierno parece estar las empresas que se hagan cargo de sus trabajadores y que les paguen. Sí. Como si eso fuese factible. Que las empresas, algunas grandes obviamente, pero ¿por cuánto tiempo? Que las empresas se hagan cargo de la crisis económica que el país está pasando. Bueno, eso no se lo está planteando ningún país del mundo. Así es, y vamos a ver qué pasa. En fin, querido Héctor, te mando un abrazo y cuídense. Gran abrazo, Joaquín. Gracias. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos.